Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El mundo tras la pandemia, que no ha concluido del todo, vive una incertidumbre generalizada, como si la lección de la COVID-19 no habría sido asimilada del todo. Hay incertidumbre, pero también hay algunos indicios que hablan de una realidad muy complicada. Migración dramática, hambruna en algunas zonas, guerra, más desnutrición crónica infantil, entre lo más destacado y también lo más dramático. ¿Cómo se hace el mundo en estas circunstancias? ¿Cómo se afronta estas nuevas realidades? De esto queremos hablar con la filósofa mexicana Katia Colmenares, a quien le damos la más cordial bienvenida. Katy, qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Igualmente, también es un gusto, gracias. Gracias por acompañarnos y precisamente la pregunta de fondo es ¿cómo valoramos este momento de la humanidad, de nuestro planeta, en medio de las circunstancias que acabo de describir, con una añadida que parecería que hay una confrontación, una polarización política impresionante? Bueno, sí, efectivamente creo que sobre la mesa están las grandes crisis que estamos viviendo actualmente, crisis económica, crisis climática, política, y yo diría todavía más, una crisis civilizatoria. Entonces, sería necesario como ir repensando hacia dónde va a ir caminando la humanidad. Creo que este es un momento clave en el que necesitamos establecer diálogos intercivilizatorios para poder pensar pues horizontes de construcción de reproducción de vida. Claro, pero Katy, ya que lo menciona como crisis civilizatoria, que también se ha planteado desde hace algún tiempo atrás, en este momento, esa crisis civilizatoria, ¿cómo se está expresando, por ejemplo, en nuestros pueblos, en las comunidades, en los sectores donde efectivamente no están conectados a las grandes discusiones de orden global? Pues sí, yo creo que ahí justamente en esos espacios, no más allá de las cámaras y más allá de los medios de comunicación, es donde se están dando las transformaciones más profundas. Yo creo que justamente tenemos que empezar a voltear a esos lugares en donde todavía hay posibilidades de visión, sobre todo desde un horizonte distinto, que es desde la reproducción de la vida en comunidad. Claro, lo que he mencionado algunos autores, por ejemplo, de la biopolítica, está plantado en esa lógica, pero lo que vemos en la práctica es que a esa biopolítica, a esas ansias de la vida, de sentirse en armonía con la propia naturaleza, el comercio, el mercantilismo arrasa, es decir, no le deja espacio normalmente para que se pueda expresar y desarrollar. ¿Cómo mira usted esta contradicción entre quienes quieren consumir más y quienes además ya no tienen tanto para consumir? Bueno, creo que aquí lo que hay que poner sobre la mesa es que este sistema civilizatorio en el cual estamos insertos, la modernidad, tiene todos los medios de comunicación a su alcance, ¿no? Entonces es lo que vemos por todos lados, pero no quiere decir que esto efectivamente sea la única realidad posible. Y creo que tenemos que ir como remontando, o sea, hacia la construcción de otra cosa. Hay algo que está por debajo. Yo diría, esta modernidad, este proyecto que vemos ante los ojos, que es justamente lo que pone delante de nosotros las mercancías, ¿no? Como los insumos que todo el mundo está deseando, ¿no? El consumo, la búsqueda del propio interés, es solo una parte de la realidad, no es toda la realidad. Debajo hay otros procesos que son procesos realmente de reproducción de vida. Siempre digo, bueno, lo único que podemos comer y de lo que nos podemos alimentar es de naturaleza. Todos tenemos un ombligo, todos presuponemos una comunidad, y entonces es desde ahí, desde donde tenemos que repensar. Entonces, esto que nos aparece ante los ojos, esta modernidad del consumo, de la búsqueda del propio interés, pues es justamente lo que hay que ir poniendo en jaque también, porque no es sostenible. Este modo de vida realmente es un modo de muerte. Hacia allá es hacia donde estamos caminando. Y en ese sentido podemos hablar de un postcapitalismo o de un anticapitalismo para poder entender de mejor manera lo que deben afrontar estas comunidades, estas organizaciones, de los desafíos que nos acaba de plantear. Sí, yo creo que justamente eso es lo que se está poniendo ahora en evidencia, que necesitamos avanzar hacia la construcción de
de otro modo de reproducción y producción, ¿no? Se habla siempre del capitalismo como un modo de producción de mercancías, pero es en realidad un modo de reproducción de vida. Produce sujetos y produce objetos, lo decía Marx, ¿no? Es una doble producción. Y entonces, la pregunta es ¿desde dónde lo vamos a hacer? ¿Desde dónde vamos a construir eso nuevo, no? Hay un autor que una vez se llama Helmut Reichelt, es un filósofo alemán. En alguna ocasión yo le estaba preguntando sobre si él veía, es un estudioso de Marx, ¿no? Y sobre si él veía alguna posibilidad de construcción más allá del capitalismo. Y él me dijo algo muy interesante, me dijo, no, yo no lo veo, pero yo sé que yo no lo veo porque soy europeo. Y en Europa hemos destruido todas las relaciones comunitarias y sin eso no se puede pensar nada más. Dijo, yo sé que tú vienes de otro horizonte, que en América Latina tienen relaciones comunitarias y solidarias, y desde ahí sí, desde ahí se plantean las grandes utopías, porque además la construcción de un sistema nuevo no va a venir solamente de la cabeza, viene de experiencias reales de vida, de gente que se organiza, que es solidaria, que construye comunidad, que se tiene en consideración unos con otros. En Europa no, en Europa lo que prima es el autismo. Ese es como el nuevo fenómeno, ¿no? En el autismo, cada uno tiene su propia realidad. Entonces estamos llegando a ese punto de irracionalidad en donde el ego, el individuo, ya está completamente desconectado. Ni siquiera la familia funciona como tal en Europa. Entonces necesitamos esa base comunitaria para poder pensar lo nuevo. Claro, pero Katy acaba de mencionar algo que es muy importante, pero contraponiendo frente a la realidad, por ejemplo, de Centroamérica, del mismo México, de poblaciones como en el Ecuador o del Perú, esas comunidades están siendo vaciadas por el propio mercado, porque vemos decenas de miles de personas que avanzan hacia los Estados Unidos. Hemos visto caravanas migratorias que quieren atravesar México desde Honduras, Guatemala. Hay gente que acaba de morir, por ejemplo, en Puebla el pasado viernes. Más de una docena de mujeres murieron al querer intentar pasar a los Estados Unidos. Si esas comunidades se están vaciando de mujeres, por ejemplo, y de jóvenes, ¿cómo construir esos paradigmas desde esas comunidades? Bueno, efectivamente esto no es nuevo. O sea, el capitalismo surge precisamente en esta destrucción de las comunidades. El capitalismo, para poder funcionar, necesita, y esto lo dice Marx, ¿no? Desde el principio, necesita destruir las comunidades, necesita que el ser humano esté desarraigado, sin tierra, que esté, él dice, como pobreza absoluta, simplemente como fuerza de trabajo. Y en ese sentido también lo lanza al individualismo en la búsqueda por la competencia de lograr pues algo para poder reproducir su vida de manera inmediata. Entonces, esto de la destrucción de las comunidades no es algo nuevo, es algo sistemático, o sea, orquestado sistemáticamente. Porque en la medida en que no tengamos comunidad, que no tengamos lazos entre nosotros, pues somos presa fácil. Y somos precisamente pues carne de cañón para poder entrar en el proceso productivo capitalista. Pero de todas maneras, aunque haya todo este avasallamiento de las comunidades, la comunidad no es solamente una experiencia histórica, y esto hay que resaltarlo, es también una condición humana esencial. Dice Enrique Dussel, todos tenemos un ombligo. Y eso quiere decir que todos venimos de alguien. Y si nos empezamos como a remontar hacia atrás en el tiempo, veremos que la comunidad no es solamente una comunidad humana, sino que se presupone también una comunidad de vida en donde estamos articulados también con la naturaleza. Entonces, esa es la perspectiva que hay que ir recuperando para poder efectivamente como remontar. No se trata solamente como de ir y afirmar que hay experiencias históricas. Los pueblos originarios siguen dando un gran ejemplo de ello,
pero también nosotros como seres humanos tenemos esa esencia comunitaria. Lo que tenemos que hacer es como recuperarla, hacerla aflorar, fortalecerla, porque sin eso no vamos a poder construir lo nuevo, que además no es solo nuevo, es esencial, es antiguo, nos atraviesa. Claro que sí. Estamos de vuelta aquí en Clave Política. Seguimos conversando con la filósofa mexicana Katia Colmenares. Ella se encuentra ahora en Caracas. Katia, una de las cosas que llama la atención es que en estos últimos años han surgido proyectos anclados a mensajes, a paradigmas que hablan de la vida. Por ejemplo, en Ecuador está la Constitución marcada por el buen vivir, en Bolivia también por el vivir bien, y ahora incluso Francia Márquez ha expresado una frase que al principio no se entendía bien, pero que ya conforme se ha ido acentuando y asentando en la conciencia de la gente, el vivir sabroso tiene muchas connotaciones. ¿Cómo mira usted, cómo analiza que estos proyectos, estos paradigmas se hayan asentado en esas tres frases? Bueno, creo que a lo que apuntan todos estos proyectos es a recuperar un sentido de la vida de manera cualitativa. Porque lo que vemos en la modernidad y en el capitalismo es una aspiración a vivir mejor. El vivir mejor es cuantitativo, siempre se pueden tener más lujos, siempre se puede tener una mercancía más que le facilite a uno la vida. Pero el vivir bien apunta más bien a la cualidad, al sentirse satisfecho. Uno no puede comer al infinito, se muere. Entonces, aquí se trata más bien de poner la vida como criterio, efectivamente, criterio de satisfacción de las necesidades. Entonces, esto nos lleva precisamente a poner el acento en el contenido, en el cómo vivimos, en el cómo efectivamente podemos gozar, ¿no? El estar juntos, no simplemente, digamos, comemos minerales, proteínas, vitaminas, comemos con humanidad, comemos con dignidad. Y esto es precisamente como aspirar a una satisfacción que nos haga sentir plenos como humanos. Y eso no tiene nada que ver con tener mucho dinero o con tener muchas mercancías, sino más bien con tener justicia, con tener dignidad, con tener reconocimiento, con tener una perspectiva de vida que me haga sentirme tranquilo. Y en esa perspectiva también habría que pensar, y ahí le planteo la pregunta, ¿hasta dónde todos estos elementos de la llamada economía de la atención, del cuidado, están presentes cada día más en la disputa contra ese mercantilismo y ese comercialismo también que quiere explotar incluso a la ama de casa desde el hogar, desde la misma cocina prácticamente? Es decir, que explote su situación de atención conjuntamente con la creación y la generación de mercancías. ¿Hasta dónde esta paradoja también está confundiendo a algunos sectores que dicen, bueno, sí, tengámosle a la ama de casa en el hogar, pero que también produzca desde ahí mercancías para que se pueda abastecer? Sí, bueno, yo creo que lo que tenemos que tener aquí claro es que necesitamos como ir construyendo y reconstruyendo el horizonte ideal de la gente. O sea, porque lo único que tenemos ahora, como de manera avasallante en todos los medios de comunicación, es justamente la aspiración del tener más, ¿no? El insaciable vivir mejor, que lleva pues prácticamente a nuestros niños, a nuestros jóvenes en el punto que solamente busca la acumulación, ¿no? Necesitamos como ir permeando otro tipo de ideales. Esta cuestión de disputar las narrativas, de disputar el ámbito de la aspiración, de los sueños, necesitamos entrar ahí, porque hay justamente como mucha confusión en este sentido. O sea, la gente piensa que el estar pleno es estar en la lucha por el vivir mejor, ¿no? Por el tener cada vez más. Pero esa lucha es un camino hacia la muerte. O sea, si todos realmente aspiráramos a tener una vida como los más ricos del mundo, no nos bastarían 30 tierras para poder lograrlo. Así es. O sea, necesitamos entonces cambiar de paradigma, en donde el acento esté puesto
en el que todos podamos vivir, en el que todos podamos estar satisfechos, y esto nos va a implicar justamente el poner criterios, el poner medidas, y esto también tenemos que ir generando en la gente otro tipo de sueños despiertos, ¿no? O sea, que no son los sueños que uno tiene dormidos, sino que son realmente los que nos mueven a actuar, a trabajar, a hacer. Una vez en una conferencia, Enrique Dussel decía, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Para qué nos levantamos, estudiamos, ¿no? Nos esforzamos, trabajamos? Y él decía, para la fiesta. Y es una respuesta como así, un poco sorpresiva, pero la fiesta simboliza eso, simboliza el estar juntos, el tener un tiempo vital, cualitativo, de reconocimiento entre unos y otros, y en donde no hay justamente competencia, es un espacio de pausa, ¿no? De poder lograr en acto, en el presente, cuál es el sentido de la vida. El sentido de la vida es el compartir, el poder estar juntos, satisfechos, felices. La cuestión es que eso ya no está dentro de los sueños despiertos de la humanidad, y es lo que hay que volver a poner al centro. Claro, pero Katia, usted que ha participado en la formación, por ejemplo, de las líderes, organizaciones vinculadas a Morena en México, en organizaciones de mujeres, ¿cuál es el desafío, o más bien lo diría de otra manera, cuál es el obstáculo mayor con el que se encuentra en la formación de esos liderazgos, de esas militancias, en función de lo que acaba de decir? Le planteo esto porque efectivamente la formación tradicional, lógica, era efectivamente la académica, la intelectual, la operativa de la acción política, pero estos paradigmas con los cuales estamos conversando, ¿están planteados ahí o al contrario hay mucho trabajo para poder empoderar a la gente frente a eso? Pues sí, hay muchos obstáculos en el camino. O sea, yo diría que tenemos el gran reto de poder romper las relaciones cosificantes, ¿no? Porque esta modernidad también implica un tipo de relación intersubjetiva, de relación entre personas, y la relación entre personas en este proyecto civilizatorio en el que estamos insertos es la cosificación, o sea, nos utilizamos unos a otros y estamos muy acostumbrados a eso, a normalizar ese tipo de relación social, dice Marx, que es contraria a la relación comunitaria. La relación social está formada a partir de individuos, y el individuo justamente busca su propio interés, ¿no? No tiene una racionalidad comunitaria de buscar el buen vivir para todos, ¿no? El común bienestar, sino más bien que cada uno está buscando su propio interés. Entonces, en esa lucha de poder, que al final se va traduciendo incluso también en categorías, en teorías que van apostando a este tipo de vida, pues tenemos un poder que se ejerce como dominación, que es el gran problema de las instituciones. Tenemos que resemantizar, recomprender cuál es el sentido profundo y verdadero del poder. Y aquí vuelvo otra vez, ¿no?, a la obra de Enrique Dussel, porque yo creo que en este sentido es pionera y ha hecho una reconstrucción histórica, pero además histórica, no eurocéntrica, no moderna, tratando de poner en perspectiva las distintas tradiciones que se han dado en el desarrollo de la política y de la visión, de la comprensión política, de las experiencias reales. Y él dice, lo que en realidad está debajo del poder es el servicio. Entonces tenemos que como cambiar las claves de comprensión. No es el poder de la dominación, del yo me pongo para definir los futuros de los pueblos, sino más bien yo pongo todo lo que soy al servicio de los pueblos. Y entonces es el pueblo el que se tiene que dar su propia institucionalidad, y por eso también aquí el desarrollo de la democracia participativa es fundamental en esta recomprensión del poder como servicio. Entonces yo diría, en formación política tenemos enormes retos, y estos retos sobre todo pasan como por hacer que la gente pueda abrir los ojos sobre el sentido
realmente verdadero que nos va a llevar a una religación política, a una construcción en común de un proyecto político. En México, por ejemplo, se habla mucho, y ese es como en donde estamos enfocados, al menos en el Instituto Nacional de Formación Política, de donde yo vengo, digamos, en donde estoy ahí con mi encargo de desarrollar una Escuela Nacional de Formación Política. Queremos transformar las conciencias, ¿no? Le llamamos nosotros, hay que llevar a cabo una revolución de las conciencias. Y la revolución de las conciencias creo que tiene sus otros ejemplos análogos en la Revolución Ciudadana del Ecuador, ¿no? En el proceso de cambio de Bolivia, ¿no? En el proceso de descolonización que se está llevando a cabo en distintos gobiernos progresistas. Pero creo que sobre todo todos nos hemos ido dando cuenta que hay que llevar a cabo una revolución cultural. Aquí mismo en Venezuela se habla en ese sentido, ¿no? Y una revolución cultural justamente se trata de resituarse, no desde la perspectiva que nos han dicho de la modernidad, de la que las relaciones son cosificadas, de que el ser humano es malo por naturaleza, en donde, o sea, parece como si estuviésemos destinados a que la política sea solamente una gestión, una administración del egoísmo. Nosotros sabemos que nuestros pueblos no están en esa lógica. O sea, que en el fondo hay muchos esfuerzos de realmente poner por sobre todas las cosas el bienestar de toda la comunidad. Pero entonces nosotros apostamos como a esas experiencias, ¿no? A que puedan emerger, que puedan ser realmente las que muevan esta nueva construcción política. Claro, y una última pregunta, entonces sí me entusiasma lo que me acaba de mencionar, por hacerle la siguiente pregunta también. ¿Hasta dónde el racismo, por ejemplo, está pesando incluso entre las propias comunidades de los blanco-mestizos, en esos sectores que impiden un interrelacionamiento en esa dimensión porque consideran, evidentemente lo planteo como usted lo dice desde la modernidad también, como un problema allá de los indios, de los pobres, con los cuales no podemos relacionarnos? Sí, bueno, el racismo es central, o sea, no se puede entender la modernidad sin esta connotación racista, patriarcal también, ¿no? Que está metido en el seno y que es justamente como lo que permite identificar a la gente y jerarquizar, ¿no? El valor que tiene su palabra, el valor que tiene su apuesta política, pero también creo que se están dando procesos muy interesantes, porque justamente estamos rompiendo ese tipo de esquemas. Porque además empezamos a ver que ya más allá de los colores de piel, la gente se empieza a sentir llamada hacia la construcción de otro proyecto. Y ahí poco a poco nos vamos a ir, yo siento, hermanando, nos vamos a ir encontrando. Además, creo que en nuestra América, ¿no? Abya Yala, como nosotros le llamamos, estamos empezando a mirarnos unos a otros como parte de un mismo proyecto que quiere construir otra civilización. Y creo que aquí es muy importante que estas revoluciones, estas transformaciones que están surgiendo en distintos países, se den cuenta que lo que está en el centro en este momento no es ni siquiera sacar adelante un proyecto de país, es sacar adelante un proyecto de civilización. O sea, no va más, la modernidad no va más, el capitalismo no va más. Entonces tenemos que, en este nuevo proyecto civilizatorio, pues encontrar las maneras analógicas de irnos comunicando, de irnos entendiendo, y yo creo que en el fondo, lo que tiene que empezar es esta construcción de comunidad transmoderna, le decimos, más allá de la modernidad, desde donde tenemos que situarnos precisamente para poder construirla.
Claro que sí. Gracias, Katy. Me ha entusiasmado escucharle y sobre todo la provocación que hace con su pensamiento y sus palabras a propósito del momento que vivimos. Y efectivamente, con todos los retos y desafíos que quedan por delante, incluso le digo con confianza y con absoluto cariño desde la comunicación, donde se asienta incluso buena parte del paradigma con el cual estamos conviviendo y algunos conmuriendo también. Así es. Un abrazo a la distancia. Que esté muy bien, Katy. Gracias. Gracias. Gracias a la filósofa mexicana Katia Colmenares, con quien hemos tenido el gusto de conversar a propósito de estos temas que pocas veces se abordan desde la comunicación, y aquí nos place efectivamente compartirlo con ustedes. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.